Muy buenas tardes. Hablar de Minatitlán es hablar de la historia de uno de los municipios más importantes del estado de Veracruz. Gracias por acudir a esta convocatoria, en este conversatorio donde dos grandes historiadores de México, pero sobre todo originarios de Minatitlán, habrán de exponer precisamente esto, rumbo al bicentenario del municipio de Minatitlán. El día de hoy, 26 de diciembre, se cumplen 190 años, son 199 años, de historia de este municipio, algo que engrandece a nuestro pueblo. Gracias a quienes están presentes, gracias también a quienes van a ser el día de hoy los protagonistas de este gran evento. Doctor en Historia Héctor Luis Sarao López, bienvenido. Doctor en Historia Manuel Uribe Cruz, gracias por estar aquí. Al contador público Renato Palemón Vázquez Chagoya, cronista oficial de este municipio de Minatitlán. Al ingeniero Artemio Enrique López Cisneros, director de Casa de Cultura de este municipio. Y bueno, pues también vamos a tener un invitado especial en unos momentos más, y con esto verdaderamente creo que arrancamos uno de los conversatorios más importantes que ha tenido la historia de nuestro municipio de Minatitlán. Quiero cederle la voz a un personaje que vale la pena el reconocimiento en esta tarde, al contador público Renato Palemón Vázquez Chagoya, por tener y tomar la iniciativa en este año verdaderamente de darle la importancia al bicentenario del municipio de Minatitlán. 200 años, que se dice fácil, pero ha sido una historia del municipio de evolución, progreso y verdaderamente la importancia de ser el segundo municipio más importante del estado de Veracruz. Contador, muy buena tarde. Yo quisiera cederle la palabra. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. En realidad le toca hablar a Artemio y por favor, Artemio. Bueno, antes que nada, agradecerles la presencia de ustedes porque es muy importante que formemos parte de un movimiento en pro de la celebración de nuestra ciudad. Son 199 años y quiero decirles que ninguno de nosotros vamos a llegar a celebrar 200 años más. Así de que hoy formamos parte de la historia, ¿sí? Y es importante que esto llegue no solamente a ustedes, sino vaya hacia sus amigos, a sus familiares, a los niños, porque ellos quizá tengan la oportunidad de celebrar otros 200 años más. La importancia de nuestra ciudad es mucho más allá de lo que puede ser la palabra. Aparte de ello, quiero desearles a todos ustedes que hayan pasado una feliz Navidad y bienvenidos. Esta es su Casa de Cultura desde hace casi 38 años que venimos funcionando como tal. Ahora lo que nos queda es continuar con ese trabajo y nos da un enorme placer tener como invitados de lujo a dos historiadores minatitlecos que tienen una extensa producción literaria, y me refiero a Héctor Luis Sarao López, a Manuel Uribe Cruz y a don Renato Palemón Vázquez Chagoya, que ya lleva 8 libros. ¿Sí? No es tan fácil hacer un libro. Entonces, estos libros hoy están puestos a la venta allí en la entrada de la Casa de Cultura. Mientras tanto, ver que nuestra ciudad ha ido creciendo a través de los años. La importancia comenzó con la madera, un tema que va a hablar precisamente Héctor Luis. Después vinieron otras cosas interesantísimas, como la producción agrícola.
que estaba pues apoyada por el transporte fluvial. Nuestra ciudad ha sido muy importante con este río que tenemos, que se llama Coatzacoalcos. Después, mucho después, empezaron a llegar personas migrantes de otros países, de nuestra propia república, que se fueron asentando aquí y allá y más allá, en una ciudad que para muchos dicen qué desordenada ciudad. No es así. No es así. ¿Por qué se preguntan algunos? Bueno, ¿por qué la calle Hidalgo tiene ese culebrero que tiene ahí? Bueno, pues porque era el lugar en donde las colinas que teníamos, oído, Minatitlán nunca ha sido una ciudad plana, llana, tenía muchas colinas. Entonces, ¿qué sucedía al llover? ¿Por dónde se va el agua? Pues buscaban, y así quedaron esas calles. Originalmente, muchas de las personas que estoy viendo aquí viven todavía o vivieron en la avenida Hidalgo, que tampoco se llamaba así, era la calle del medio. Y a veces yo me pregunto, ojalá alguien del ayuntamiento volviera a poner en el primer cuadro de la ciudad avenida Hidalgo antes de la calle del medio, o la otra que se llamaba la calle de al lado. Entonces es curioso, ¿no? Pero esto, así era nuestra gente, así es. Y todas estas historias hermosas que tenemos en nuestra ciudad forman parte de algo que en el estado que hemos llegado a ser, bueno, llegamos a ser uno de los municipios más grandes inclusive del país, y que por X, no voy a mencionar porque no me voy a meter en la política, se fueron perdiendo. Ahora sigue siendo un importante municipio. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro próximo presidente municipal, el licenciado Guillermo Reyes Espronceda. Bueno, es importante destacar la presencia del presidente electo del municipio de Minatitlán, el licenciado Guillermo Reyes Espronceda, que empezará a fungir ya su encargo a partir del 1 de enero de este año 2026. Un hombre comprometido con la cultura y la historia de Minatitlán. Continuamos. Así que hoy ustedes pueden abrevar en lo que Héctor Luis, en lo que el contador y Manuel, con la adquisición de libros que hablan de esta historia, de la que les estoy diciendo. Han pasado muchos años, la ciudad ha sufrido cambios. A veces prácticamente ya perdimos una arquitectura muy especial. Se fue perdiendo. Y nada más nos quedan las casas que se están cayendo de la colonia 18 de marzo. En un abandono prácticamente total, una colonia que se presumía, la élite. Hoy, enmontada, sucia, sin pintura, no sé a quién le corresponda meter las manos, pues habría que ir a la Dirección General de Pemex. Porque nos gustaría que en ninguna de las ciudades, ni Salamanca, ni tampoco las nuevas, haya un museo del petróleo. ¿Por qué Minatitlán no? Si fue una de las refinerías más importantes en su época. La otra casa que también ya está igual, ¿por qué no un museo de la ciudad? Es un lugar que queda protegido en forma natural. Pero la importancia es que ustedes hoy estén aquí. Y voy a darle el micrófono a la siguiente persona que va a hablar sobre el tema
la fundación de Minatitlán. Así es, discúlpeme, don Artemio, el hombre que con su singular forma de decir las cosas precisamente hace la historia en Minatitlán, don Artemio López Cisneros. El contador, ya lo decía yo, el contador público Renato Palemón Vázquez Chagoya, al lado precisamente de don Artemio, en este año lograron tomar esta iniciativa para poder darle la importancia, primero, a algo que sucedió en este 2025, 200 años o el bicentenario de Minatitlán Puerto de Altura, y el segundo es el bicentenario de la fundación de Minatitlán. Esto es gracias a esta iniciativa de estos dos grandes personajes que han podido conformar a través de la sociedad muchos eventos rumbo a este bicentenario deportivos con Yolanda Aguilera, también en el espacio del patrocinio de Roxana Galicia, de mucha gente que se ha sumado en este sentido, la sección número 10 también, verdaderamente todo esto creo que es parte de una comunidad integral. Contador público. Bien, muchas gracias, Guillermo. Antes de empezar, quisiera agradecer precisamente a Guillermo Valencia Santiago, que es director de ANS Multimedios, y a Jorge Ramos. Nosotros también tenemos nuestro Jorge Ramos en los Estados Unidos, que tiene el camino de Huitzilín. Ahí pueden volver a ver la actividad de este día. Miren, hablar de la fundación, quizás tendríamos que remontarnos a los viajes de Cristóbal Colón, pero sería hacerle mucho al cuento. Tenemos que llegar al movimiento de independencia en 1810 y la terminación de la guerra de independencia en 1821. El gobierno federal pronto tomó medidas para ocupar los vastos territorios que tenía nuestro país. Era muy grande el territorio, pero muy poca población. Y comisionan a un singular personaje que, pues, de veras su vida es muy interesante, que ya dimos incluso aquí a conocer su biografía, y manda a Simón Tadeo Ortiz de Ayala, que llegaría un 14 de octubre de 1823, comisionado con el carácter de comisionado para revisar y promover la colonización de la provincia del Coatzacoalcos. Cuando se habla de Coatzacoalcos se habla del vasto territorio que abarca el recorrido del río Coatzacoalcos. Un año siguiente, imagínense que tuvo que recorrer sin caminos, sin vehículos, sin ruedas, todo el istmo de Tehuantepec, para que casi el año, o sea, en 1824, una semana antes de que se cumpliera su llegada a Minatitlán, presentara un informe al gobierno federal donde le da detalle de todo lo que existe en este territorio. La particularidad de este informe es que sugiere la instalación de un puerto, una aduana, imagínense, que también de una capilla administrada por religiosos castrenses. Esa es su propuesta. Y al año siguiente, en 1823 su llegada, 1824 su informe. El año siguiente, el presidente de la República, Guadalupe Victoria, le concede mediante un decreto el establecimiento de un puerto y una aduana. Claro que el presidente de la República, con una visión de estadista, le sugiere más bien decreta que sea en la barra del río Coatzacoalcos. Y desde luego que no es posible establecerla porque ahí no existía población alguna. La población más cercana era la fábrica, y se instala en la fábrica el puerto y la aduana. La capilla sería, yo creo que entre las construcciones que él hizo para dar albergue a los posibles pobladores, debe haber utilizado como capilla una de ellas, aunque después, el año siguiente, se le asignaron recursos para construirlo. Y dice Tadeo Ortiz de Ayala
que el terreno del paso de la fábrica, que también se le conocía ahí así, es una propiedad particular perteneciente al dueño del sitio de Tacoteno. Tacoteno, ustedes saben, la identificamos por el ejido, pero el Tacoteno era un predio que abarcaba desde el puente Antonio de Belí Jaime hasta la orilla de nuestro río, o sea, hasta el malecón Francisco y Madero. Era todo Tacoteno, era un predio muy amplio. Y ese terreno era de don Manuel de Lara y de su esposa Isabel Frumosa, que el 1 de abril de 1824 lo heredan a sus hijos, entre ellos Francisco de Lara y Vargas, que es el que le da permiso a Tadeo Ortiz de Ayala para que pueda establecer como punto de operación, el punto eje de sus actividades a la fábrica. Le permite. Y claro, Tadeo Ortiz de Ayala dice que le compra una porción, aunque después dice que el predio es posible enajenarlo, o sea, venderlo. Imagínense, el predio Tacoteno estaba contenido en una hacienda llamada La Purificación, alias Mapachapa. Y esa hacienda contenía los hatos de Buenavista, San Pedro, La Barrilla, Los Limones, Tacoteno, Mariana, lo que hoy es lo que es el municipio, la ciudad de Coatzacoalcos, y el Yegüero. O sea, imagínense qué extensión tan grande. Tacojalpa es la loma del Hawái, todo lo que conocemos ahorita como la ciudad, hasta el puente Antonio de Belí Jaime, era parte de la hacienda La Purificación, alias Mapachapa. Bueno, y les digo que en 1825, un 8 de octubre, coincidencia, todas las fechas son de octubre, expide el decreto Guadalupe Victoria para que se instale el puerto y la aduana en la fábrica. Al año siguiente, Tadeo Ortiz de Ayala, no pierdan este nombre de vista, Tadeo Ortiz de Ayala, le informa en el 26 de noviembre y el 26 de diciembre de 1826, informa que ha formado 6 poblaciones, una en honor a Hidalgo, otra en honor a Morelos, otra en honor a Allende, otra en honor a Basolo, a Barragán y a Francisco Javier Mina. Los nombres que les pone originalmente llevan la terminación polis, pero el gobernador y héroe de la independencia, Miguel Barragán, le pide que le cambie la terminación polis por Titlán, que significa lo mismo. Desde luego que así queda. Perdón. ¿Y por qué le pone ese nombre? Porque el Congreso de la Unión en 1823 establece un reconocimiento a quienes participaron en el movimiento de independencia, y precisamente entre otros personajes están los 6 que mencioné. Entonces no es un capricho de Tadeo Ortiz de Ayala, ni es una elección sentimental o emocional, o por lo menos al azar. No, ya traía instrucciones de darle nombres de héroes patrios a los lugares que iba a fundar. Desde luego, yo soy de la idea que no fundó nada, le cambió el nombre a esas 6 poblaciones. Por ejemplo, Hidalgotitlán se llamaba el Remolino de Almagres, Minatitlán se llamaba La Fábrica o Paso de la Fábrica, Baragatitlán se llamaba el pueblo antiguo de Coatzacoalcos,
y así los otros. Solamente hay dos pueblos que se les cambió el nombre en el estado de Oaxaca, los demás correspondían a Veracruz. Y el acta de nacimiento que nos expide Tadeo Ortiz de Ayala dice: estoy formando en este sitio de la fábrica, cuyo terreno he comprado por ser de propiedad enajenada, y denomino Minápolis. Ya sabemos que el gobernador interviene y le pide que cambien el nombre. Bien, el Tadeo Ortiz de Ayala permanece en la región durante muchos años, solamente que en 1829 es enviado a Francia para promover activamente la colonización de la región, y regresa porque ya rinde frutos su proyecto de querer colonizar. Vendrían 10 embarcaciones con 836 pasajeros, franceses sobre todo, que venían a colonizar la región. Fracasa la colonización porque el promotor los engañó, les ofreció terrenos limpios, condiciones favorables, pero cuando llegan encuentran humedad excesiva, insectos, lluvia, calor agobiante, a tal extremo que a la llegada de los franceses un matrimonio muere de fiebres y otro no sé qué le pasó, pero se cortó la yugular. Bueno, independientemente de que haya fracasado, la situación de que el testimonio que tenemos de ellos sobre el nombre de Minatitlán lo tenemos con el abate Abadere, que dice que Minatitlán, población construida sobre el río, que debe su nombre al famoso Mina. Hipólito Maizón: a esta triste aldea, cuyo emplazamiento en efecto fue elegida y bautizada con el nombre del general Mina. Pierre Chapenet: la fábrica o Minatitlán, del nombre de Mina, general español que peleó en México por la independencia. Miren, hay otra confirmación entre mares de Miguel Ángel Cruz Bencomo publica un periódico, una copia de un periódico que se llama El Siglo XIX, que en su texto principal dice que el 18 de abril de 1852 la publicación dice que el nombre se refiere a Minatitlán, de esta población fue acordado por el Congreso General en 1823 en memoria del general español Mina, que murió en defensa de la independencia en México. Definitivamente, esto, lo que les he platicado, no son conjeturas, no son cuestiones emocionales, son simple y sencillamente hechos que ocurrieron en cierto momento. Eso es irrevertible, no se puede discutir, ahí están los hechos. La historia no se puede modificar, los hechos no se pueden modificar, pero es lo que sustenta el establecimiento de una población, primero llamado, imagínense, Tacoteno, cuando llegan los españoles, después la fábrica, paso de la fábrica y actualmente Minatitlán. Y eso que no venía preparado, Renato, ya parecen los rollos del Mar Muerto. Mira.
Vaya, sin duda una gran reseña del contador público Renato Palemón Vázquez Chagoya, quien es el cronista oficial de la ciudad de Minatitlán. Este es un compendio de lo que él durante muchos años ha obtenido a través de estar en esas investigaciones, pero sobre todo pues recabando toda esta información que verdaderamente es de gran importancia para el municipio. 200 años que en el 2026 habrán de hacer historia para un municipio tan importante que el día de hoy, en este 199 años, verdaderamente por primera vez se hace un conversatorio de esta índole con grandes personajes. Quiero darle la bienvenida nuevamente precisamente al alcalde electo de Minatitlán, Guillermo Reyes Esproceda. Gracias por estar aquí, alcalde, porque su presencia es muy importante. Y sobre todo porque le da un realce a este conversatorio en el sentido de la importancia que tiene el municipio que usted gobernará a partir del 1 de enero. Y quiero darle nuevamente también la bienvenida al doctor en historia Héctor Luis Arauz López, quien es originario de este municipio de Minatitlán y que también tiene una historia de familia. Verdaderamente, el día de hoy aquí nos estará. Gracias, doctor, y gracias por estar aquí. Adelante. Gracias, Guillermo. Se escucha, ¿verdad? Sí, traigo porra, y por eso, a diferencia de Renato, que ha dicho que ha hecho una exposición, por cierto, muy acuciosa, ha hecho un acopio de datos muy preciso, que ha tomado mucho tiempo y por lo cual te felicito, Renato. En mi caso no va a ser una exposición tan neutral, va a ser una exposición más bien emocional, porque me siento muy involucrado con mi pueblo y con mi comunidad, con todos ustedes. Entonces, pero voy a presentar algunos datos sobre la parte previa a la fundación de Minatitlán. Antes de ello quisiera dar las gracias a Artemio López Cisneros por la invitación, por coordinar y dirigir por ya varios años este magnífico proyecto cultural de nuestra población. Gracias, Artemio. También al contador Renato Palemón Vázquez Chagoya por la invitación a participar de este evento. Desde luego a mi compañero y amigo Manuel Uribe Cruz. Bravo. Igualmente aprecio la participación, la integración del presidente municipal electo, Guillermo Reyes Esproceda, y yo asumo, interpreto su presencia aquí como un apoyo implícito a las actividades culturales de nuestro pueblo que mucha falta. Será, licenciado, no solamente un reconocimiento a su presencia, sino también, ¿por qué no aprovechar para comprometerlo de que se integre y se apoyen las actividades culturales del país, ¿no? Se vale pedir, ¿no? Lo podemos hacer a mano alzada, ya que lo solicito, ¿no? Que levanten la mano los que estén de acuerdo. Bueno, aprobado. Y desde luego a Guillermo Valencia Santiago por también participar de la coordinación de este evento. Bien, a diferencia de Renato, yo no venía preparado, pero no sé de cuánto tiempo dispongo. Si agarro un monte me avisan y le paramos, porque como se propuso como un conversatorio, asumo que es de una manera más informal. Si después me invitan a hacer una presentación más formal, pues yo vengo sin ningún problema. No cobro viáticos, me quedo en mi casa. Entonces, de hecho, va a ser interactivo con la población para ver preguntas en lo que usted expone. Precisamente creo que va a ser muy interesante que la población también pueda hacer las preguntas pertinentes y usted se las responde. ¿Le parece? Si pueden, que pregunten a ver qué podemos hacer. Bien, dicho lo cual, yo quisiera hablar precisamente del momento que precede a lo que acaba de relatar de una manera muy sistemática Renato,
a la fundación formal de Minatitlán, 199 años, de esta acta de nacimiento, pero todos sabemos de que hay una gestación previa al nacimiento de cualquier evento, en este caso de nuestro pueblo Minatitlán. Entonces, se me ocurrió, Renato, habíamos comentado algo de la explotación maderera que precedió a la fundación de Minatitlán. Minatitlán en realidad tiene más de 199 años, pero me parece una magnífica idea la que han urdido Artemio y Renato de hacer este festejo, ¿no? Porque esta conmemoración. Porque ¿cuál es la importancia de la historia, de la crónica, de rememorar esto? Porque genera identidad. Nosotros vamos a saber que somos de aquí y cuál es nuestra historia. Y esto nos va a dar una identidad colectiva, ¿no? Entonces es importante que se impulsen estos proyectos. Tiene un efecto práctico en la sociedad, que es la de generar una identidad, una integración social, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, Minatitlán en realidad, este paso de la fábrica que acaba de relatar Renato, existía desde antes y había una actividad comercial importante a través de la explotación maderera. Como bien ha dicho Artemio, Minatitlán, digamos que tiene, dicho muy rápido y luego lo podemos platicar in extenso, 3 grandes momentos económicos desde su fundación y que siempre están conectados a circuitos comerciales internacionales. Es muy interesante, está en boga, digamos, en el debate historiográfico, lo que se ha llamado la historia global, ¿no? De ver cuáles son los intríngulis, las redes que se establecen desde las regiones más remotas a los grandes mercados mundiales. Y hay 3 momentos claves en que se da esta relación de Minatitlán con circuitos comerciales internacionales. El primero, que es al que me voy a referir, es el de la explotación maderera, que va a integrar a Minatitlán a los circuitos, sobre todo de Inglaterra. Casi todos van a estar integrados a Inglaterra, ¿no? Y que empieza más o menos de manera formal a partir del siglo XVIII y va a concluir hasta el siglo XIX. El segundo momento va a sucederse después de este primer momento de explotación maderera y que está vinculado, menos estudiado por cierto, con la explotación de cultivos comerciales, cacao, hule, cítricos, caña de azúcar, etcétera, que salen de Minatitlán o se producen y salen de Minatitlán también a circuitos internacionales, Estados Unidos e Inglaterra principalmente. Y finalmente, el que todos conocemos más, que es la explotación petrolera, que ya se da en el siglo XX de una manera sistemática, desde que se funda la refinería. ¿Qué año, Renato? ¿1907? 6. Bueno, entonces estos son los 3 grandes momentos en los cuales viene integrado además, yo diría que el primer megaproyecto industrial del país tal vez se da en el Istmo, porque incluye no solamente la formación de una factoría, que es la refinería de Minatitlán, sino también la integración comercial a través de la construcción de un ferrocarril transoceánico, que ahora vemos reactivado y que integra, si ustedes se dan cuenta, el actual proyecto integra 10 a 15 megaproyectos industriales, ¿no? Entonces es no solamente la industria o no solamente el comercio, sino la integración de ambos ámbitos económicos. Regreso entonces a la explotación maderera, refiriendo que esta se empieza a dar desde el siglo XVIII de una manera más documentada, aunque se da desde antes, porque ya antes, siglo XVII, ya en pleno desarrollo de la etapa virreinal, se da la salida de madera para astilleros que están en La Habana, ¿no? Entonces se sacan estas maderas, caoba y cedro principalmente, y son llevadas a La Habana. Pero digamos que todo era parte dentro del reino español, de lo que eran las propiedades del reino español. Pero se empieza a dar una comercialización del reino español hacia otros lugares,
y está documentado a partir del siglo XVIII. Es de tal importancia este paso de la fábrica y la explotación maderera que se fundan, se establecen aquí. Podemos poner, sí, tenemos ya un cuadro. ¿Se va a ver ahí? No, no va a ser bien. Bueno, se empieza a dar ya una explotación maderera importante y se establecen aduanas en Minatitlán y empieza a surgir una pequeña pero potente comunidad internacional formada por cónsules de países como Inglaterra, Estados Unidos, Noruega, Suecia. Hay cónsules aquí en Mina que están para vigilar los intereses de sus países y de los comerciantes que provienen de esa región. Si me vuelven a invitar, ponemos los cuadros para que se vea la evolución de la producción de la madera, porque tiene distintos momentos, ¿no? Va a haber un ascenso muy importante y sabemos por las fuentes de información en Gran Bretaña, cuadran perfecto, es interesantísima la historia porque cuadra todo, pero es matemático, a mayores exportaciones de madera desde Minatitlán llegaban al puerto de Liverpool y se nota el aumento aquí de exportación y el aumento allá de importación. Y tiene que ver con también, va a modificar la forma, por ejemplo, de hacer muebles en Inglaterra, porque eran maderas mejores y más maleables, la caoba y el cedro que salían del sur de Veracruz y que llegan a Inglaterra, ¿no? A mí se me antoja pensar que las guitarras de los Beatles fueron hechas con maderas minatitlecas, ¿no? Una de esas, porque el principal puerto de importación estaba en Liverpool, ¿no? Sí. La explotación maderera, digamos que tenía tres momentos de explotación. El primer momento era cuando se cortaban las maderas en sitios establecidos río arriba, ¿no? Había un río que se llamaba el río del Corte, precisamente porque ahí se cortaba la madera y se echaba al cauce de los ríos y bajaba, ahora sí que por gravedad, bajaba por los ríos y llegaba a Minatitlán, paso de la fábrica. Por lo cual se establece un aserradero para limpiar esos troncos, darle formas más redondeadas y que puedan ser comercializados, llevados, transportados a Europa. Para realizar ese corte se hacían cuadrillas de trabajadores nativos o bien traídos de otras regiones. Ustedes pueden imaginar el trabajo tan duro que era cortar esos árboles, rozarlos para que tuvieran una forma más cilíndrica y echarlos al cauce del río. Y hay un pequeño empresariado que no eran los que ganaban más dinero, pero que se dedican a la explotación. Segundo momento, cuando llegaban a Minatitlán, a la fábrica, ahí, ahora sí que ahí atoraban los troncos y pasaban por la aduana, por el aserradero en el cual se acababan de redondear los troncos y se contabilizaban porque tenían que pagar impuestos. Ya no todos quieren pagar impuestos, pero ya desde entonces se tenían que pagar impuestos por la exportación de madera, ¿no? Entonces, y ahí se distribuía a las casas exportadoras de madera, que estos eran los grandes ganones de este negocio, porque eran los representantes de compañías que estaban en Europa. Y eso formó una comunidad ya donde están algunos nombres que nos pueden ser familiares, como Leach, ¿no? Carpenter, ¿no? Si van a Jacaranda, de la familia sí. Perdón, yo soy descendiente de la familia Leach. Ahí está. Sí. Ellos estaban ahí en la Casa Amarilla. Justamente la Casa Amarilla, al lado del... Este es el sindicato ahí nació mi abuela. Ricardo Leach. De Ricardo Hugo Leach. Ricardo H. Leach. Y algunos de ellos, muy interesantes, porque estos comerciantes que llegaban representando los intereses de las casas comerciales, que fundaron casas comerciales y representaban los intereses de otros países,
además jugaban el papel de funcionarios diplomáticos, porque algunos de ellos se convirtieron además en cónsules de sus países. Entonces, es un perfil de empresario muy interesante porque son representantes diplomáticos y son además empresarios. Y la mayoría de ellos, todos, se terminaron quedando en Minatitlán. Entonces, ellos eran la segunda parte, SAS, de este gran negocio. Y de aquí se iba al tercer momento, que lo acabo de documentar en alguna investigación en periódicos como estos que reproduce Coco del siglo XIX, nacionales y extranjeros, llegaban a concesionarios que estaban, lo que yo tengo documentado, sobre todo en Francia, Inglaterra y Estados Unidos, y que recibían esa madera y desde luego la redistribuían en Europa. De manera que estas maderas llegaron a llegar hasta Rusia, Noruega, Inglaterra sobre todo era el gran mercado, pero desde Inglaterra se redistribuían a Europa. Y había casas en Europa y en Estados Unidos que se beneficiaban de esa madera y que la utilizaban, por ejemplo, para la fabricación de muebles, ¿no? Todo esto sucede, hay un momento de auge para esta explotación maderera que empieza desde el siglo XVIII, 1730, 1740 en adelante. Ya desde entonces tenemos registro de la existencia de Minatitlán bajo el nombre del Paso de la Fábrica y de la explotación de madera. Podemos sabemos cuánta madera salía de aquí y cuánta madera llegaba a estos destinos. Y también podemos saber, es emocional mi exposición, pero con datos fehacientes que encontraron los archivos, de que el principal exportador durante estos años de madera era el puerto de la Fábrica o de Minatitlán. Antes, como ese es un negocio perecedero, es decir, no había los cuidados para reactivar, reforestar. Entonces, bueno, se acababan los bosques y el negocio se fue luego a Chiapas, y ahí existe un estudio muy importante de Jean de Vos, y luego a Campeche y a Belice, ¿no? Una vez que fueron erosionados los montes, bueno, no se acabaron del todo, pero que ya no era un negocio tan productivo, fue abandonado. Esto ya hacia mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, perdón, 1870 y tantos. También tienen que ver otros factores como por ejemplo la invasión, la ocupación francesa, que eso disminuye, en esos años es muy interesante, disminuye la producción y la exportación de madera pues por las razones de la ocupación de los franceses en México. Una expedición desde luego armada, distinta a la que acaba de relatar Renato, de 1832-1831, que es un proyecto de colonización, que por cierto, en alguno de los relatos, el de Pierre Charpin, relata que vienen con una sierra mecánica, ya con la intención pues, de cortar árboles y de exportarlos, ¿no? Entonces, grosso modo, no quiero quitarle el tiempo a Manuel. Esta es la primera etapa productiva de Minatitlán, la explotación maderera, que con mucho gusto podemos platicar ahora y en otra ocasión de manera más documentada. Muchas gracias.